Muy buenas a todos. Mi nombre es Celso Alonso, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El objetivo de este video consiste en presentar la solución de dos ejercicios de diseño de un intercambiador de calor utilizando los métodos de temperaturas medias logarítmicas. Eh, Vamos a tomar unos conceptos preliminares y hablar de lo que es un intercambiador de calor compacto. Eh, los intercambiadores de calor compacto son dispositivos diseñados para transferir calor de un fluido a otro, manteniendo un diseño eficiente. Estos intercambiadores también son ampliamente utilizados en variedad de aplicaciones industriales y comerciales, donde tenemos espacios limitados, pero se requiere una alta eficiencia de transferencia de calor. Los intercambiadores de calor compacto tienen unas características descriptivas como lo ser la selección de los materiales. eh, para la construcción de un intercambiador de calor deben de ser resistentes a la corrosión y capaces de soportar altas temperaturas. También la configuración de los tubos, que algunos están en forma dispuestos en configuraciones como tubos rectos, otros en forma de U, en forma de serpentina o en forma de haz tubular. También los soportes y las estructuras de los intercambiadores de calor deben requerir a soportes y estructuras que para mantener en su lugar y distribuir adecuadamente las cargas mecánicas y también el diseño para mantenimiento. Es importante que el intercambiador sea fácil de limpiar y mantener, ¿verdad? Esto puede implicar el acceso adecuado a los tubos y a la carcasa, así como la posibilidad de desmontar y reemplazar componentes según sea necesario. Vamos ahora a lo que es el planteamiento de algunos de los dos problemas. En el problema número uno, nos piden el diseño de un intercambiador de calor compacto de aire-agua para servir como intercooler para una planta de turbina de gas de 37 megawatts. Nos dan las propiedades con las que trabaja el aire, nos dan el flujo mágico, las temperaturas de entrada y salida, la presión de entrada, el ratio de caída de presión, las condiciones del agua. Dentro de los tubos nos dan el flujo máximo y las temperaturas de entrada. Para este problema nos piden el tamaño óptimo del intercambiador de calor, el área frontal y la longitud paralela al flujo de aire, la temperatura del agua de enfriamiento que sale del intercambiador de calor, el calor de rechazo, la efectividad del intercambiador de calor, el coeficiente global, la eficiencia global de la superficie efectiva. Y además nos piden el ahorro total neto durante un año. En el segundo problema tenemos, no, siempre nos piden la validación de un diseño de sistema de calefacción en el proceso de pecuario correspondiente específicamente a reproductoras e incubadoras. Para ello se propone el, el uso de un conjunto de 25 intercambiadores de calor para proporcionar calefacción a una zona destinada a las incubadoras. Nos dan el tipo de intercambiador de calor, que es CF 7058J, que se lo podemos encontrar en las librerías de calor compactos de ES. Nos dan la geometría, ¿verdad? Que es muy importante. Nos dicen que tiene un ancho de 18 pulgadas y de altura tiene 18 pulgadas. Eh, el serpentín del intercambio puede ser instalado en módulos que se colocan en, en serie. La longitud de cada módulo es la dirección del flujo. Nos dan la temperatura de entrada, la presión a la entrada y también nos dan la temperatura en la que debe permanecer la zona correspondiente. En este problema nos dicen que el agua está en un sistema bistásico a una presión de 10 psi y eso nos indica que la temperatura es la temperatura de saturación a esa presión y se mantiene constante durante todo el proceso.
y nos dan la eficiencia del motor ventilador, que eso nos a, va a ser útil para encontrar el trabajo eléctrico. Y nos dicen que las aletas del intercambiador de calor tienen una eficiencia de 100%. Entonces nos piden, si tenemos dos módulos, determinar la potencia requerida del ventilador, la temperatura del aire que sale del serpentín, el calor aportado a la zona climatizada y además nos piden graficar la zona, el calor proporcionado a la zona y la potencia que consume el ventilador en función del número de módulos. También nos piden que planteemos estas mismas condiciones con diferentes geometrías, o sea que debemos de cambiar el intercambiador de calor ahí a ver cuál nos proporciona mejor calefacción. Y además también nos piden el ahorro neto durante un año. Entonces vamos a necesitar de algunas fórmulas como ser, la fórmula de intercambio de calor. El coeficiente de transferencia de calor, el coeficiente de transferencia global de transferencia de calor, que es 1/U/AS, que es igual a coeficiente global de transferencia de calor dentro del fluido y, y es lo mismo que el coeficiente global de transferencia de calor en el exterior, o sea, el aire. En este caso no tenemos una resistencia de incrustación, entonces la vamos a descartar. Y aquí eh, similar al análisis que vamos a hacer, ¿verdad? Solo que en nuestro caso tenemos un sistema aletado. Eh, vamos a hacer uso de la diferencia de, vamos a hacer uso de la diferencia de temperaturas medias logarítmicas, el método NTU, que nos va a servir para encontrar efectividad, y el C mínimo, que vamos a mostrar las correlaciones para encontrar el método NTU, que vamos a requerir de un C, que C es la el calor específico mínimo por el flujo máximo. También tenemos otra tabla paramétrica para encontrar la relación de efectividad. Y también podemos encontrar la efectividad mediante el método gráfico. Vamos aquí al análisis del intercambiador de calor compacto. Para este tipo de intercambiador de calor se empleará el método MTU. En la librería del software ES nos proporciona datos muy valiosos, ¿verdad? Que nos presentan la geometría completa del intercambiador de calor. Y con esto podemos encontrar la determinación del coeficiente global de transferencia de calor. Nos dan el diámetro del tubo, exterior del tubo, diámetro hidráulico del canal de flujo, paso de las aletas, espesor de la aleta, la relación del libre y el área frontal, la transferencia de calor del lado del gas entre el volumen total. Esto está proporcionado por el símbolo alfa. Y también la relación de área aletada en con la superficie total. Entonces, mediante la geometría podemos encontrar la velocidad de flujo másico, o sea, del aire, el factor de Combu, el número de Statum, el número de Reynolds, flujo interno, el ácido convectivo interior, la caída de presión, flujo externo. Y vamos a comenzar con el problema número 2, ¿verdad? Donde trata acerca de la calefacción del intercambiador de calor y para darle calefacción a la zona de incubación, ¿verdad? Tenemos para utilizar 25 intercambiadores de calor, pero para los primeros cálculos solo nos dan como requisito dos. Entonces nos dan la geometría, nos dan el flujo volumétrico del aire, la presión con la que entre el agua
y está en un sistema de condensación. Nos dan la presión atmosférica del aire y la temperatura en la que debe, de la superficie en la que debe permanecer la zona. Eh, Tenemos la temperatura en la entrada del aire, eh, la temperatura de saturación del agua a la presión inicial, o sea, 10 psi, y como está en un sistema bifásico, o sea, sistema de condensación, la temperatura en ese tiempo se mantiene constante. Entonces vamos a tomar como temperatura media del aire las dos temperaturas iniciales, o sea, la temperatura de saturación del agua y el aire que entra a 10 psi. Y con eso vamos a calcular las propiedades físicas del aire. Em, Utilizando los dos módulos, vamos a tener un L de flujo, o sea que vamos a multiplicar n módulos por la longitud del módulo. Y así vamos a tener un volumen del intercambiador de calor. eh, Mediante la función de geometría del intercambiador de calor, buscada en la librería ES, vamos a trabajar dentro del programa. Ujú. Mediante las librerías, que vamos a encontrar, nos vamos a donde dice geometría, buscamos la 7058J y eh, aquí podemos encontrar el diámetro exterior, el paso de la aleta, el diámetro hidráulico, el espesor de la aleta, el sigma, el alfa y la relación del área aletada entre el área superficial total. Tenemos el área frontal, W por H, que esto ya son datos conocidos. Tenemos la relación explícita de sigma, que sigma significa el área mínima de flujo del aire entre el área total. También tenemos la densidad de área, o sea, el área superficial total entre el volumen. Para calcular el H externo, gracias al software ya nos proporciona el coeficiente global de transferencia de calor. Nos vamos aquí mismo a la librería, buscamos siempre la geometría deseada y mediante aquí ya podemos encontrar el H exterior. Entonces eh, nos piden que tengamos el flujo másico, el área frontal y el fluido con que trabajamos. Tenemos también la temperatura media y con la presión. Entonces fácilmente podemos encontrar el H exterior. Entonces ya con eso, mediante la ecuación presentada anteriormente, podemos encontrar la conductancia térmica exterior. Eh, Mediante la relación y la eficiencia de la aleta podemos encontrar la eficiencia global y, y vamos a definir como la capacidad calorífica mínima del aire. Eh, Tenemos el método NTU, ya obteniendo la conductancia térmica exterior, podemos conocer a NTU. Eh, y también teniendo las temperaturas de entrada y definiendo como la capacidad calorífica mínima al aire, podemos también conocer el Q máximo. Y, y conociendo el método NTU, y podemos encontrar fácilmente la efectividad. Y aquí el dato muy importante, tenemos la relación de efectividad que el calor de transferencia de calor por el intercambiador de calor entre el Q máximo. Y entonces aquí despejamos para Q del intercambiador de calor. Eh,
Una vez teniendo el intercambiador de calor, vamos a poder encontrar la temperatura de salida del aire. Entonces, vamos a saltar algunos pasos y vamos a hacer el enfoque principal de lo que nos pide el problema, que dice, si se instalan dos módulos determinen la potencia requerida por el ventilador. Eh, entonces, esto se refiere a la potencia eléctrica que requiere el ventilador, o sea que vamos a primero obtener el trabajo del ventilador y luego lo vamos a dividir entre la eficiencia. Entonces, tenemos que conocer la caída de presión. Entonces, siempre nos vamos a la función y buscamos en la librería y aquí ya nos proporciona la caída de presión. Siempre buscamos la geometría con la que estamos trabajando y aquí la podemos encontrar. Y nos, y nos pide el flujo máximo, el área frontal, el número de módulos, el fluido y las temperaturas de entrada y salida. Entonces ahora sí podemos calcular el trabajo del ventilador. em, que es la diferencia de presiones por el flujo máximo entre la densidad a la temperatura inicial del aire. Entonces, de ahí luego podemos encontrar el trabajo eléctrico que consume el ventilador. Entonces, como ya dijimos, mediante la ecuación ya tenemos la tasa de transferencia de calor por el intercambiador de calor, podemos despejar fácilmente para la temperatura de salida del aire. Entonces, en el inciso C nos pide la tasa de transferencia de calor aportada a la zona. Entonces, esa temperatura que encontramos es la temperatura de salida del intercambiador de calor. O sea que tenemos dos procesos. Tenemos digamos, podemos hacerlo como si fueran dos procesos. Tenemos el proceso uno que es la temperatura de entrada y salida del intercambiador de calor. Entonces, esa temperatura de salida la vamos a tomar como temperatura de entrada a la fase 2 que es el calor que es aportado a la zona de incubación. Entonces, ya conociendo la temperatura de salida, podemos ir la temperatura en la que permanece la zona y que nos dicen que con esa misma temperatura es la que sale el aire. Entonces, fácilmente podemos encontrar la tasa de transferencia de calor a la zona. Entonces, en el inciso D nos piden que cambiemos la geometría a ver cuál resulta más óptimo. Entonces, entonces lo compilamos. Entonces, esa geometría resultó más óptima, o sea, que se refiere a que si no vamos a hacer mucho enfoque en eso porque, por cuestiones de tiempo, pero esta geometría proporciona mayor transferencia de calor, ¿verdad? No, la geometría anterior nos daba una tasa de transferencia de calor en el intercambiador de calor de 38.000 watts y aportaba a la zona 24.000 watts. Entonces vamos a tomar esta porque esta nos da mayor transferencia de calor a la zona de incubación con 27.000 watts. Volvemos a las, volvemos a las ecuaciones y nos dicen cuántos módulos es necesario para mantener la calefacción a la zona de incubación. Entonces, aquí podemos diseñar una tabla paramétrica para ver cuántos módulos necesitamos. Vamos en el N de módulos.
Bueno, esta ya la tenemos lista. Aquí tenemos los n de módulos y trabajamos con un módulo. Anteriormente estábamos trabajando con dos módulos, entonces tenemos una tasa de transferencia de calor de 27. Podemos observar las iteraciones de un módulo hasta 25. Entonces, ya observamos desde el quinto módulo, ya la tasa de transferencia de calor permanece constante, pero el trabajo eléctrico observamos que sigue aumentando. Entonces, mediante este análisis, eh, vemos lo innecesario de si tuviéramos 25 módulos en el intercambiador de calor. Entonces, con 5 nos basta. Entonces, el ahorro lo vamos a crear en base a 5 módulos, porque son los módulos necesarios para tener la aportación de calor. Eh, entonces, el siguiente paso es crear un gráfico nos pide el problema que creemos el gráfico del calor aportado a la zona en función el número de módulos y también el calor, y también perdón, el trabajo eléctrico en función del número de módulos. Entonces, vamos a comenzar. Definimos en el eje X a n de módulos y el eje Y a Q de la zona. Vamos a crear, son 25, entonces comienza desde 0 hasta 25. Comenzamos con un máximo de 20 para los kilowatts y que termine en 30. El intervalo lo vamos a agregar de 0,5. Poner colores, poner un círculo a la gráfica, le vamos a agregar Q de la zona. Y el tamaño del otro. Entonces, como observamos, aquí el calor a partir de los 5 módulos permanece constante. Entonces, con 5 módulos nos basta como que a que tuviéramos 25. Entonces, el siguiente vamos a plotear un nuevo gráfico. Vamos a poner U eléctrico. Eléctrico, vamos a tomar el eje N de módulo siempre. Y vamos a tomar trabajo eléctrico. Vamos a tomar de 0 a 25 un intervalo de 5. Y para el trabajo vamos a comenzar en, en la tabla paramétrica. Vamos a tomar como el valor inicial de 30 hasta 950. Vamos a comenzar, vamos a ponerle de 0 hasta 900, hasta 1000. Un intervalo de 50. Agregar un color. Entonces podemos aquí apreciar que entre más circuitos de módulos tengamos, vamos a necesitar mayor consumo de trabajo eléctrico. Y como observamos el primer problema, con 5 nos basta. Entonces, más que todo sería, si tenemos 5 módulos, el trabajo requerido sería aproximadamente
200 watts. Vamos a ver la simulación. Podemos apreciar que el trabajo eléctrico, pero este está en base a dos módulos, entonces dice que es 75,84 watts. Devolvemos las ecuaciones. Entonces, el ahorro neto sería, entonces, tenemos el Q de la zona que nos aporta el sistema de calefacción, ¿verdad? Entonces, a esto, como estamos consumiendo el trabajo de los ventiladores, entonces eh, vamos a restarle a esa Q de la zona y lo multiplicamos por el costo y por el tiempo, ¿verdad? Que serían 22 días al mes por 24 horas y eso lo multiplicamos por 12 meses que tiene el año. Vamos a tener un ahorro de $8,450. Entonces aquí termina la parte de este ejercicio. Entonces aquí mostramos las gráficas ya planteadas. Entonces, como conclusión, la geometría de un intercambiador de calor es fundamental a la transferencia de calor, como se plantea en este ejercicio, que con 5 módulos basó y las condiciones que nos ofrecían 25 módulos, pero si tenemos un buen diseño, podremos saber determinar que con 5 módulos podemos ofrecer la misma calefacción. Entonces, teniendo las mismas condiciones de potencial térmico, nos pidieron determinar con dos geometrías, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con la de CSF 775-58T, que es la más eficiente, dando como una tasa de transferencia de calor de 27 kilowatts. Entonces, como conclusión, gracias a las funciones pudimos determinar la transferencia de calor proporcionado a la vista, también gráfica, ¿verdad? Y geométrica mediante la geometría. Observamos que se mantiene constante a partir de 5 módulos. Entonces, esto fue todo en este ejercicio y muchas gracias.